Bien. Lo que yo les voy a dar a conocer básicamente es cómo estoy trabajando. Yo asumí la categoría este año. El año pasado estaba a cargo de la categoría U11 y U9 y asistía a las otras categorías bajas superiores. Para dar a conocer un poco el contexto, nosotros actualmente contamos con 21 jugadores, dos preparadores físicos, Freddy y Matías, un utilero que es un padre, y la ventaja que tenemos un gimnasio propio que eso igual nos ayuda a la distribución de los horarios. Lo primero que yo hice cuando llegué, asumí la categoría que fue en el verano, fue ver la parte del diagnóstico. Desde lo motriz, los chicos venían arrastrando desde hace años anteriores, venían con problemas posturales, problemas en la mecánica de carrera y problemas en el salto. Eh, Esta nos afectó bastante a la hora de poder plantear una planificación, porque al tener problemas posturales y mecánica de carrera, los primeros entrenamientos los chicos sufrían mucho de sobrecarga y eso igual generaba que tuvieran muchas dolencias, y eso implicaba que los chicos faltaran al entrenamiento o en algunos casos tuvieran que parar porque no eran capaces de aguantar el trajín del entrenamiento. Y eso va en directa relación con lo que también pasaba desde lo físico. Nosotros tuvimos un pequeño break de 15 días que nosotros paramos en diciembre del año pasado, a mediados de diciembre, y volvimos en enero. Entonces, cuando ellos llegaron, mostraban todo lo que ellos habían ganado el año pasado en el segundo semestre con los preparadores físicos, de alguna manera lo habían perdido y mostraban una baja resistencia cardiovascular, y la categoría en particular, más de la mitad de los chicos presenta un alto porcentaje de grasa. Y eso también implicó que se tuvieran que reestructurar y los chicos también tuvieran que hacer otro tipo de trabajo para poder volver a subir el nivel. Desde lo cognitivo se evidenciaban problemas en la asimilación del pasar y cortar y reemplazar y rompimiento y descarga. La verdad es que conceptualmente lo saben, pero a la hora de aplicarlo costaba ver lo que lo pudiesen llevar a cabo. Así es que tuvimos que también volver a hacer un trabajo en relación a eso. Y desde lo emocional había una baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y poca comunicación entre ellos. Lamentablemente por situaciones externas, el grupo el año pasado en términos de resultados le fue bastante mal, perdió bastantes partidos y tal vez no de la mejor forma, tuvo mejoras, pero no fue, claro, mejoras que no se iban a ver en el corto plazo, y eso también significó para ellos principalmente que tuvieran mucha baja autoestima a la hora de enfrentar los partidos. Ellos entraban en los primeros partidos del verano, ellos entraban con la predisposición de que ya iban a perder. Entonces, ante situaciones que sucedían en la cancha, los chicos se iban a suelo. Y eso también fue un factor a tener presente, porque una de las cosas que para poder implementar este trabajo era que también darle la confianza de que en el fondo a nosotros no nos interesaba el resultado, sino nos interesaba el cómo ellos se podían formar, que es un proceso que hasta el día de hoy todavía sigo trabajando en ese grupo. A partir de este diagnóstico, tenía que partir con la construcción del equipo. Y acá tengo cuatro pilares en las cuales acá me baso mucho en el trabajo con los PF. Ellos son primordiales en este juego porque las características físicas de los chicos hace que seamos un equipo un poco más lento tal vez de los otros equipos, y tenemos un chico alto en esta categoría. El resto son como toda estatura un poco medio bajo, y este equipo al ser un poco más lento, necesitaba de una preparación física adecuada, y ahí el trabajo fue primordial de lo que pudo hacer en este caso Freddy y Matías, que son los que trabajan con ellos y que de alguna manera lograron subirles el nivel de lo físico. Y también el rol de los padres, porque particularmente a mí me gusta mucho trabajar con ellos, ya que ellos son primordiales en esta etapa, o sea, ellos los van a dejar, ellos están ahí constantemente, y también de alguna manera ellos también me ofrecieron la ayuda y el respaldo para colaborar en las cosas que a mí o yo necesite para la categoría. Después, asociar contenido, es decir, lo que yo sabía del equipo versus lo que yo sé. Y todos estos elementos me iban a poder dar una identidad de juego. En el trabajo con los PFs, lo primero que tuvimos que hacer es articular mi trabajo, mi planificación de la parte técnico-táctico con el acondicionamiento físico. Es decir, establecer los horarios y todo ese tema, que eso lo estableció nuestro coordinador técnico.
y dentro de la clase asignar tiempos de calentamiento que vayan en directa relación con los contenidos. Normalmente siempre iba preguntando cuando ellos hacían su preparación física si había sido muy intensa o no, y eso también con eso yo igual me iba regulando en el entrenamiento. Y en el entrenamiento propiamente tal, los chicos como tienen un protocolo de entrada en calor, que lo hacen los PFs, y después hacen un ejercicio que siempre son afines a los contenidos que se van a ver ese día. Y en el caso del rol de los padres, bueno, acá van a compatibilizar los horarios de entrenamiento, esto pensado en el verano principalmente, porque ellos son los que van a dejar los chicos al gimnasio y después son los que los van a buscar. No tienen esta autonomía de irse solo todavía al gimnasio. Y lo otro es flexibilizar la asistencia. Muchos chicos, también por el tema del trabajo de los padres, cuando ellos se iban de vacaciones, los papás, los chicos también se iban de vacaciones, por lo tanto, tenía un promedio de asistencia de 15, 12, así va cada semana. Y cada semana se iba un chico, o 2 o 3 chicos se iban de vacaciones. Y eso igual a mí me afectaba la planificación, pero tampoco podía no dejarlo porque en el fondo eran decisiones de la familia. Y otro punto que también es que ellos han colaborado harto en incentivar la cohesión del grupo de jugadores. Se han preocupado de que hagan convivencia, que vayan en directa relación a la cohesión del grupo. De hecho, se hizo una convivencia en el verano justamente para este propósito. Y estimular el entrenamiento invisible. Otro de los aspectos que también estábamos trabajando era de que poder establecer pequeñas pautas de buena conducta, en el sentido de que el grupo se caracterizaba de que entrenaba toda la semana, hacía pesas y hacía entrenamiento físico, iba al partido, lo jugaba, y terminando el partido, lo primero que iban a hacer al kiosco era comerse un completo. Entonces esas cositas nosotros las hemos ido tratando lentamente de cambiar ese tipo de cosas. En los entrenamientos ellos nos ayudan, los papás principalmente, después de un entrenamiento les traen fruta a los chicos para empezar a establecer hábitos en los muchachos, y también de mi parte ir conversando con ellos, los preparadores físicos con ellos, para que ellos hagan hábitos en términos de la alimentación. Y yo también poder ir conversando el tema de cómo regulan el sueño, ya que en el verano muchos de ellos se amanecían jugando, que era lo que me comentaban los papás o ellos mismos. Yo también iba aconsejándolo para que ellos también evitaran mantenerse a tan horas de la noche y que ojalá pudiesen descansar, sobre todo los días que tenían más cargas de entrenamiento. Y después de eso empecé a asociar contenido. Lo que sabía del equipo, que lo sacamos del diagnóstico, y lo que sabía de los conocimientos que yo sé. Además de ser profesor de educación física, yo soy todavía estudiante de magíster de neurociencia, por lo tanto he ido adquiriendo en los últimos años bastante conocimiento sobre la materia, y también lo he ido implementando. El año pasado lo implementamos un poco con la categoría U11 y U9, y este año igual también aproveché que este periodo de los chicos de 11, 12, 13 años, como están en la pubertad, el cerebro comienza a especializarse. Y como tal, acá ocurre una segunda, lo que se conoce como una segunda poda sináptica, es decir, ellos empiezan a eliminar todas las conexiones neuronales que tienen para poder especializarse. Y eso hace que estén como muy vagos mentalmente, y es por eso que esta etapa también se conoce como la edad del pavo, que tienen conductas muy disruptivas, los cambios de ánimo son bastante bruscos, y en algunos casos hay chicos que simplemente no quieren hacer nada. Entonces yo también tenía que entender esa realidad de lo que le estaba pasando en su cabeza, y a partir de eso empezar a ver cómo enseñar un fundamento o enseñar un concepto táctico de acuerdo a lo que yo entiendo de esto, y también poderse transmitir de acuerdo al contexto de ellos y a la realidad de cada uno. La realidad de ellos es que tengo un grupo que es bastante diverso. Deme un segundo. Bien. Continuando con la presentación. Después teníamos que hacer la identidad de juego. Y acá esto todavía está en construcción. La verdad es que nosotros trabajamos bajo la premisa de que no importa el resultado, importa el proceso. Y una de las cosas que también he tratado de estimular en los chicos es que a mí no me importa mucho el ganar o perder en términos de resultados, sino es más que lo que se le puede ofrecer en términos de herramientas a los chicos.
más o menos una visión general que trato también de coincidir con la política que tenemos del club, es que al menos en ofensivo, que el jugador con balón sea capaz de utilizar su cuerpo y construir el juego a partir de la posición de triple amenaza. Una de las debilidades que teníamos como equipo era de que cada vez que los chicos tomaban el balón, no orientaban su cuerpo hacia el aro, entonces al final quedaban en una mala posición y quedaban mal posicionados y ante la presión del rival tendían a perder el balón o a dar un mal pase. Y o en su defecto el dominio de llevar el balón. Normalmente siempre trato de que ojalá en los cuartos que se arman, dos chicos tengan la posibilidad de llevar el balón y les trato de dar las herramientas para que tengan la confianza de hacerlo, independientemente de que se equivoquen o no. Y en ese constructo he logrado encontrar jugadores que han podido desarrollar ese tipo de habilidades. Y en el caso del jugador sin balón, estoy trabajando mucho el tema de la comprensión de las 5 posiciones y de los desplazamientos asociados. Como decía anteriormente, tengo un grupo bastante diverso, un grupo que más o menos técnicamente anda bien, y otro grupo que prácticamente tengo que enseñarle todo de nuevo, y hay un grupo intermedio. Entonces, como tengo casi 15 y 6 jugadores en promedio por clase, me tengo que preocupar de que todos ojalá aprendan lo mismo y en la parte del juego sin balón, de que los chicos aprendan a hacer bien los desmarques, que hagan bien los desplazamientos cuando van cortando hacia el aro, la ubicación de sus pies, que sepan ocupar su cuerpo, para que así poder generar ventaja desde la posición y no tener que estar forzando muchas veces el juego como nos pasaba a principio. Y en la parte defensiva es que capaz de poder defender, en el caso de jugar con balón, cancha completa, manteniendo relación pecho-pecho y de direcciones. Normalmente una de las cosas que nosotros enseñamos a los chicos en el club es que ojalá tratar de llevarlos a las orillas o al fondo, dependiendo de la posición en que esté defendiendo. Y la idea es que podamos durante este año, era lo que nosotros teníamos planificado en la categoría, de que los chicos tengan la capacidad de defender cancha completa. Todavía no lo habíamos logrado a cabalidad, pero estábamos trabajando en eso. Y que obviamente ellos puedan diferenciar las características del jugador. Es decir, cuando ya estábamos en un juego estacionado de 5 contra 5, que ellos sepan identificar si el jugador es lanzador, es pasador o va al aro. Eso también nos va ayudando. Y dependiendo de su mano hábil o mano menos hábil, también poder orientarlos a la mano menos hábil. Y ahí la idea es poder entregar todas las herramientas a los chicos para que ellos también puedan decidir cómo defender. Cada uno tiene una característica distinta, entonces ellos tenían que encontrar y también entender cuál es su cualidad como defensor. Si soy jugador rápido, si soy jugador lento, que ellos también vayan diferenciándose y comparándose físicamente con el que está enfrente. Y en el caso del jugador sin balón, una de las cosas que también igual hemos ido trabajando, que todavía seguimos trabajando para poder mejorar, es que los chicos tengan la capacidad de reconocer su posición en la cancha y el lado del balón, lado fuerte, lado débil, y moverse según él. Dependiendo de la posición, si estoy en 45 defendiendo y el balón está cerca mío, hacer una línea de pase cerrada, y si estoy en 90 o en la esquina, poder hacer una línea de pase abierta para poder favorecer las ayudas. Y que ellos también entiendan esa relación, porque conceptualmente no la tenían clara, entonces tuvimos que partir de esa base. Y eso es lo que estábamos trabajando igual en el verano. ¿Y cómo la estoy construyendo? Bueno, principalmente a nivel personal, que es lo que destaqué yo con subrayado, viendo muchos videos de clínicas y material, ya sea YouTube y material que también tengo de manera personal, y leyendo mucho material sobre la materia, ya sea del básquet propiamente tal, o material también de neurociencia, de cómo poder entregar el contenido de la manera más eficiente posible, entendiendo que también tengo poco tiempo para trabajar este grupo y que la liga igual era más o menos corta y después ellos pasan de categoría. La mitad del grupo pasa a la sub-15, entonces la idea, como estaba un poco contra el tiempo, es poder entregarle toda la herramienta, cosa de que el profesor que esté en la U15 lo reciba de la mejor manera y él lo siga puliendo en ese sentido. Y lo otro es conversando en este caso con el cuerpo técnico. Normalmente siempre cada semana o después de entrenamiento conversaba con los preparadores físicos para más o menos ir visualizando cómo iban los avances, para poder ver cómo podía ir mejorando y poder ir cambiando la planificación de ser necesario. Y en el caso de la planificación de base general, bueno, nosotros en enero y febrero tuvimos que modificar la planificación 3 veces. En primera instancia trabajábamos 3 veces a la semana y
nos dimos cuenta de que no era suficiente, que había que aumentar las horas. Y llegamos a un total de 5 días a la semana. Tenía una distribución distinta a la cual estaba acá. Logramos en el tercer cambio de planificación concretar de que 2 días fueran trabajados con respecto a comportamiento defensivo, que era lunes y martes. Miércoles y jueves la planificación era de comportamiento ofensivo y ahí estaba enfocado desde el 1 contra 0 hasta 3x3, 3x3. Y la idea era un poco trabajar ejercicios por estaciones o ejercicios por grupo, siempre llegando hasta el 3x3. Y un día, que era el día viernes, que era como el día un poco más largo, integrar la parte ofensiva y defensiva y ahí llevar el pasar, cortar y reemplazar y el rompimiento de descarga. Ambos desde el 3x0 hasta el 5x5, dependiendo del día, dependiendo de la semana, o partíamos al tiro desde el 5 contra 0 y después lo hacíamos 5 contra 5 en media cancha y después lo llevábamos a cancha completa. Y desde marzo, como los horarios cambiaron y hasta que antes de que empezáramos con el tema de la pandemia, teníamos 3 días a la semana y ahí fue un día de defensivo, un día solo de ofensivo y un día de táctico. Más o menos tratando de mantener los mismos principios mencionados anteriormente. Y en la parte ya como en el entrenamiento específico, la idea era que los días que se trabajara lo que es la parte defensiva u ofensiva, poder enfatizar en la calidad del gesto técnico. Mucho volumen de ejercicio asociado al gesto técnico. Cuando eran gestos técnicos muy complejos, los hacíamos muy lentamente, de manera que los chicos pudieran asimilar el concepto y después lo pudiesen llevar a velocidad, para después llevarlo a la parte práctica y poder hacer el 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, según el día del entrenamiento. Muchos juegos sin balón, que luego lo voy a, como a detallar un poco más, y enfatizando en la verbalización. Una de las cosas que yo implementé cuando llegué al grupo propiamente tal como ya profesor a cargo, era de la retroalimentación al término de la clase. Yo siempre les pregunté a cada uno de los chicos qué era lo que mejor le pareció de la clase y qué era lo que podíamos mejorar de la clase, tanto a nivel grupal como incluso lo que yo también podía mejorar. ¿Por qué lo hacía esto? Porque el grupo en sí no se comunica en los partidos y es una debilidad que nosotros tenemos. Y como tal, una de las maneras de poder verbalizar es a través de este tipo de herramientas, o yo considero que puede ser así. En este sentido, me ha ayudado bastante, nos ha ayudado bastante, la verdad, porque he logrado que chicos que de repente no son muy comunicativos en los entrenamientos tengan la capacidad de acercarse y a preguntar. Me pasaba mucho que los chicos de repente no preguntaban cuando no entendían, entonces al final, claro, ellos hacían el ejercicio según cómo ellos lo entendieron. Y yo siempre intenté y siempre he intentado que los chicos tengan esa libertad de preguntar, porque no todos van a aprender al mismo tiempo, y que también tiene que ver con esta premisa, que yo una de las cosas que también he verbalizado harto en el tiempo que llevo con ellos, es que el error es parte del juego. El básquetbol es un deporte de error, y los errores están permitidos, y que no piensen que porque hay un error me voy a enojar o los voy a hartar, sino que el error lo van a cometer, y ojalá lo cometan. Que se sientan la libertad de que hay que cometerlo, y a partir de eso seguir construyendo. Y que todos aprenden a su ritmo los mismos contenidos. Y por eso también he hecho hincapié en que los chicos, en lo posible, pregunten las veces que sea necesario, porque de repente no es que ellos no entiendan, a lo mejor soy yo el que no está transmitiendo correctamente los contenidos y no estoy llegando y no está llegando mi mensaje a ellos. Entonces ahí también se genera este feedback entre ellos y yo. ¿Cómo planifico un entrenamiento? A grandes rasgos, nosotros distribuimos el calentamiento, nosotros trabajamos mucho por bloques. El primer bloque es una entrada en calor que va de 15 a 20 minutos. Normalmente en el verano los chicos hacían su entrada en calor antes del entrenamiento, entonces yo tenía normalmente casi 90 minutos para trabajar. En marzo, como la realidad fue distinta, los chicos lo hacían dentro. Y a veces estaban los preparadores físicos y a veces no. Entonces, como ellos conocen un protocolo de entrada en calor, sea quien sea el adulto que inicie la clase, los chicos lo tenían internalizado. Y después hacen un ejercicio asociado a la clase. Es decir, si es trabajo de defensa, hay ejercicio asociado a la defensa. Si es ofensiva, igual. Y si es táctico, mucho tema de juegos cognitivos. Más o menos son entre 15 a 20 minutos que nos demoramos, porque igual se incluye la charla inicial. Y en cuanto a fundamentos, normalmente le damos de 30 a 45 minutos, donde acá la enseñanza del gesto técnico, yo trabajo en base a 2 modelos. Una que es la de Gentil, que yo le enseño el ejercicio,
ellos lo hacen, lo ejecutan, y yo paro la clase y hago la retroalimentación y las correcciones pertinentes. Y también el modelo de Matternew, que es ahí también, mientras los chicos están haciendo el ejercicio, trato de ir uno por uno, los que alcance en ese momento, y voy corrigiendo, los saco al lado y los voy corrigiendo en la ejecución y entregándole herramientas para que ellos vayan mejorando. También he tratado de que la enseñanza de los fundamentos, ojalá poder ocupar todas las vías sensoriales. Eh, a veces yo muestro el ejercicio, a veces lo hablo, a veces uno de ellos lo muestra, ellos lo ejecutan y después lo hacen, para que ojalá reciban la información por todas las vías sensoriales posibles. Y en lo posible poder ir implementando todas estrategias que me permitan entregar los contenidos y que ojalá les llegue a todos, sobre todo a los más nuevos, que son los que de repente pongo un poco más énfasis para que aprendan. Y también tener cuidado de esta diferencia de contenido, o sea, eh, esta búsqueda de información y de material audiovisual me ha permitido también que a los más avanzados, por decirlo de alguna manera, poder darle tips y herramientas acorde, entre comillas, a su nivel. Y lo que concierne a la parte de la técnica a la táctica, más o menos son entre 20 a 30 minutos. Trato en lo posible de dejar la planificación para hacer 2 cuartos, con minutos de corrido, y más o menos tener los equipos armados ya antes. Ellos ya más o menos saben sus cuartos, y ahí vamos haciendo ajustes en función del entrenamiento, en función del partido. Cosa de que los chicos puedan inmediatamente llevar a la práctica todo lo que hemos trabajado. Y acá llegamos a un punto en la planificación de poder hacer ejercicios que estimulen la toma de decisiones, regulando el tiempo y el nivel de incertidumbre. Tratando de hacer muchos ejercicios de 1 contra 1, de 2 contra 2, en distintas posiciones, con tiempo, dándole privaciones a la defensa o privaciones al ataque, cosa de ir dándole nivel de incertidumbre y que ellos tengan que tomar decisiones constantemente. Y ir trabajando mucho desde el 1 contra 1 y del 3 contra 3, y dándole mucha variabilidad de ejercicios de transición. La idea es que ellos puedan jugar 2 contra 2, 3 contra 3, pasar del ataque a la defensa y de la defensa al ataque. Esto también se implementó porque uno de los detalles que nosotros teníamos era de que cuando errábamos una bandeja, me quedaba lamentando, entonces dejaba a mis compañeros siempre en inferioridad numérica. Entonces, esto también era para hacerlos ver de que el juego es tan dinámico, que el error está permitido, que eso está, pero que también yo tengo que saber responder ante el error. O sea, si cometo el error, no pasa nada, bajo a defender. Y después recuperaremos el balón y tendremos otra posibilidad para, ya sea yo enmendar tal vez el error o otro compañero. Y acá también lo he tratado de implementar harto, porque uno de los errores que yo cometía anteriormente era que castigaba mucho el error, y con el tiempo me fui dando cuenta de que no era lo que yo tenía que hacer, que ese no era lo correcto, que finalmente lo único que lograba era darle más ansiedad a los chicos, y finalmente el avance era mucho más lento de lo que se veía. Entonces al final cambié mi discurso, cambié la forma en criticar el error, tratando de verlo como siempre como una oportunidad de aprendizaje. Normalmente a los chicos yo no les hablo de error, les hablo de oportunidades de aprendizaje. Todo lo que yo haga, sea bien o mal, va a ser un medio para poder aprender, y eso es algo que he ido aprendiendo en los años. Y esta otra estructura de entrenamiento está más enfocado como al día viernes normalmente que yo llegaba. La entrada en calor, manteniendo el protocolo de entrada en calor, y mucho trabajo cognitivo, cosa que los chicos mentalmente lleguen preparados a lo que viene después, que el pasar, cortar y reemplazar, y al rompimiento de descarga, desde el 3x0 al 5x0, desde el 3x3 al 5x5. Y acá, en el segundo bloque, trabajando mucho la táctica de cooperación, mucho trabajo de estacionado principalmente, y como normalmente aquí donde tengo los grupos diversos, siempre dejo 1 o 2, los mando como, entre comillas, tutores a otro grupo tal vez menos avanzado, para que ellos también ayuden. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he aprendido de las neurociencias es que los chicos entre pares es mucho más fácil adquirir un conocimiento que entre el adulto y el niño. Y eso está comprobado científicamente. Entonces, para mí me ha sido muy positivo el poder de repente buscar 1 o 2 monitores de la clase que me ayuden, y yo también les explico que lo hago por eso. Les explico que como ellos están más avanzados y son más fáciles de adquirir conocimiento, ellos también pueden colaborar a sus compañeros. Y ahí también soy selectivo, porque no todos tienen la paciencia para de repente explicarle al compañero. Y ha sido bastante bueno,
porque eso también me ha permitido poder, con el grupo más avanzado, seguir progresando, y con el grupo más nuevo, tratar de nivelarlo y poder que todos aprendan lo mismo. Yo acá también bajo la premisa de que ojalá todos aprendan los contenidos, que todos aprendan a jugar cerca, a mediano del aro o alejado del aro. No trato de focalizar ninguna posición porque no es la edad para hacerlo. Y en este bloque trabajo mucho sobre la premisa acción, reacción, acción, que lo aprendí de un entrenador hace un par de años atrás, que es si un jugador hace algo con el balón, el otro tiene que hacer algo. Entonces así los 5 jugadores tienen que estar constantemente mirando el juego para poder ellos entender lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Ellos más o menos tienen mecanizado en las posiciones. El pasar y cortar y reemplazar en un entrenamiento lo hacen, pero bonito y rápido. Pero no es lo mismo en un 5 contra 5. Entonces la idea es que ellos entiendan de por qué si un compañero rompe hacia un lado, otro compañero tiene que hacer algo. Y trabajo mucho en duplas. Si parto del lado izquierdo, el del lado derecho, dependiendo de la posición, tiene que hacer un corte al aro. Y así voy generando espacio y posibilidades de juego y ofreciéndole toda la herramienta. Y eso era lo que estábamos trabajando ya en febrero. Empezamos mucho con eso y era lo que iba a enfatizar mi trabajo en marzo y abril antes de entrar a la liga. Y finalmente, táctica de cooperación oposición, ya partido derechamente, pero los partidos los condiciono. Para evitar el exceso de bote y estimular el tema del pasar y cortar o rompimiento de descarga, a los chicos les condiciono la cantidad de botes, 2, 3 botes máximo y tienen que pasar, y así los obligo a estar constantemente en movimiento. Y variando la forma de juego, o sea, normalmente trabajamos defensa arriba o defensa a mitad de cancha y vamos cambiando. Entonces ellos también, ante un estímulo aditivo, tienen que ir cambiando su forma de presionar. Eso es más o menos a grandes rasgos. Y en la retroalimentación, como les decía, voy cambiando la planificación constantemente, ya sea por semana, por mes. Tenía una planificación en el verano, como nosotros llegamos a entrenar alrededor de 12 a 15 horas semanales y llegamos a una realidad, producto del tema de las clases, aunque ya entrenábamos alrededor de 6 horas, obviamente tener que ajustar para poder entregar dentro del tiempo que tengo la mejor calidad de los contenidos, y obviamente voy de la mano con los PF, o sea, ellos también me van nutriendo bastante como yo también colocar mi trabajo, o sea, si ellos tuvieron un trabajo de pesa, porque los entrenamientos muchas veces pesas y entrenamiento, entonces les pregunto a los chicos, si el trabajo fue muy intenso, yo también regulo eso. ¿Por qué? Porque la idea no es reventarlo a los 15, 20 minutos, sino que lograr mantenerlo en un nivel óptimo y que ellos también vayan entendiendo el concepto. O sea, un jugador cansado físicamente, probablemente cognitivamente va a demorar o quizás no va a adquirir el conocimiento si yo lo reviento a los 20 minutos. Entonces, como quiero que dure el entrenamiento entero, y porque también como son chicos que de repente no tienen hábitos y muchos de ellos tienen problemas posturales, nos ha pasado que bastantes chicos se han lesionado producto de eso. Y es algo que también hemos ido corrigiendo y que los chicos también lo llevan corrigiendo desde el año pasado. Entonces, eso es un punto a considerar. Y como venía Liga Saesa, había una planificación para ese contexto que terminaba una vez que concluía la Liga Saesa y hacer evaluaciones semanales, mensuales y poder ir más o menos variando. Muchas veces cambio la planificación en el mismo momento dependiendo de la cantidad de chicos. De repente yo tengo planificado para 15 jugadores y me llegan 12. Entonces siempre trato en la hoja que llevo de planificación tener varias variantes para las situaciones que me puedo enfrentar, porque es algo que no puedo controlar, que es la asistencia. Tenemos de los 21 jugadores, tenemos un promedio de 12, 15 jugadores por entrenamiento. Entonces de repente tengo que ir variando y de repente hay días que estoy solo. Entonces tengo que tener estrategias para poder trabajar solo. Y otra de las cosas que también nosotros implementamos ya desde el año pasado es que la categoría U13 ya no juega con pantallas directas. Solamente pantallas indirectas, pero para situaciones para salir de fondo y lateral. Pantallas directas, pick and roll, ya no lo jugamos desde el año pasado, que es una política que también adquirió el club para esa categoría. Eso es todo lo que puedo compartir y agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchachos, no sé si alguien quiere aprovechar de abrir el diálogo con alguna consulta, alguna pregunta, que escriba en el chat
y así no, se le puede habilitar el audio con el video para poder empezar con la conversación. Pablo Millar. Dale, Pablo. Tienes el audio habilitado, así que puedes Sí, hablar. ahí lo prendí. Bueno, la primera consulta tiene que ver respecto a cómo es la conversación o la coordinación, en este caso, de club. ¿Cómo enfrentan ligas a eso ustedes? Sabiendo que si bien tú nos explicas que no hay un énfasis en lo que es competitivo y el resultado inmediato, Ligas AESA es competitiva y también hay que, uno piensa, uno ve, uno se proyecta en la sumatoria de puntos para poder optar a mantener categoría, que puede ser la meta de algunos clubes, otros clubes piensan de otra manera, que es ganar la Copa AESA, que es la sumatoria de todos los puntos en todas las categorías. Entonces, después de yo explicar eso, cómo ustedes manejan eso y cómo se transmite directo a la categoría que tú manejas. Por ejemplo, a nivel general, a nosotros, bueno, desde que yo llegué el año pasado, el objetivo inicial era mantener la categoría y se trabajó para eso. O sea, obviamente nosotros partimos de una base de que el club hace años que venía trabajando no muy bien y con el tiempo se fue corrigiendo y claro, las categorías tal vez más inferiores venían con algunos déficits en la parte motriz y en la parte técnica, entonces fue un gran desafío tener que asumir las categorías U11 y escuelita, y con la premisa de que el trabajo se iba a haber proyectado a 2 a 3 años. Claro, eso también nos ponía en un punto en contra, porque por un lado teníamos que formar jugadores, ojalá llegar a un punto que con los años fuéramos competitivos, pero también teníamos que mantener la categoría. Entonces, en ese sentido, tanto en la 15 como en la 17 se accedió a reclutar jugadores para poder también ofrecer equipos competitivos. Lamentablemente nosotros estábamos pagando por un trabajo mal hecho hay que reconocer, y una de las estrategias fue esa. Y este año en particular, como todavía habíamos avanzado varios escalones, pero a nivel general en lo que habíamos visto en Liga CS y la Liga de Desarrollo propiamente tal, estábamos con el riesgo de que si nos quedábamos con lo que tenemos, probablemente corremos el riesgo de descender. Entonces también se optó a poder traer algunos elementos, algunos jugadores que pudiesen reforzar categoría U15 y U17. Y en el caso de la U13, el desafío era poder tratar de nivelar todo lo que se pueda nivelar. Por eso igual yo también, una de las cosas que hice en el verano fue aumentar la cantidad de horas de entrenamiento y pasar de tener 6 horas en la primera semana de enero a llegar a tener 15 horas semanales, de manera que podamos nivelar todo lo posible y poder ofrecer un equipo competitivo. Con la incertidumbre de que no sabemos si eso va a ser suficiente, y también el club, una de las cosas que hizo, como yo estaba en la U11 y en la U9 y pasé a la U13, trajeron a un profesor más especialista en un U11 y en un 9 para poder también seguir nivelando y que ojalá el otro año ya pudiésemos ser un equipo más competitivo. Entonces este año era nuestro objetivo desde el club era mantener la categoría, y obviamente el deseo personal de cada uno de nosotros era poder meternos en los playoffs. Ya, para continuar más o menos con la idea de entender un poco cómo es el funcionamiento y cómo se lleva la parte competitiva y la parte de formación, que es lo que nosotros estamos a cargo. Hay que ahí tener un criterio y tratar de que las cosas también funcionen en las dos vías. ¿Cómo funciona el club en el caso de los adultos y las series menores? Si privilegia a uno de los dos, se intenta darle los mismos recursos a ambas categorías, o no se puede, pensando que ustedes también son un club que tiene un gimnasio propio, entonces las decisiones en cuanto a, por ejemplo, sesiones de entrenamiento, cantidad de horas, las determinan ustedes, o sea, los dirigentes, porque no tienen que pedir autorización a nadie más. Bueno, en lo que términos de los entrenamientos, claro, eso normalmente lo ve nuestro coordinador, que es Marcos. Él distribuye los entrenamientos a las categorías, obviamente consensuado con cada uno de nosotros. En lo que es el club, funcionamos como un solo club, es decir, no existe como esta división de adultos y menores.
los recursos que ingresan se distribuyen mayoritariamente a la adulta y después se va distribuyendo abajo en función de las necesidades que nosotros vayamos teniendo. En ese sentido igual, de alguna manera nos dan la autonomía para trabajar solo, pero en términos de recursos, claro, estos mayoritariamente se quedan en la adulta. Y mantenemos una estructura lineal, o sea, no hay como, es una directiva central que se enfoca todo lo que es la parte del club y hay una directiva de padres que ve la otra parte logística del tema de los viajes y principalmente ellos tienen recursos, pero para ese tipo de propósito. En términos de los dineros que ingresan para el club como ya a modo central, claro, esos mayoritariamente se van al Sí, equipo no, B. eso se entiende por lógica. Si más que Ujú. nada la consulta es cómo es la priorización en cuanto al el uso del gimnasio, el Ah, uso no, de los en espacios. ese sentido, la ¿La adulta escuelita tiene. tiene una prioridad o es todo repartido No, o sea, de cantidades parejas, ¿no? El uso. las 5 categorías, de la U9 a la 17, todos tienen su distribución en la semana. Nosotros tenemos gimnasio desde las 4 hasta las 8 de la noche. Y ese bloque es nuestro, no entra ningún agente externo. Y ahí se distribuye, las escuelitas entrenan 3 veces a la semana, 1 hora, la U11 igual, ellos entrenan juntos ya que está el profesor, yo también entreno 3 veces a la semana y así las otras categorías. Normalmente el equipo adulto entrena a las 12, entonces como a esa hora están en clase los chicos, ese espacio está muerto. Y el fin de semana, si no hay liga, tenemos el gimnasio a disposición sábado, domingo, el horario que nosotros queramos. Obviamente tenemos que coordinarlo con el coordinador y en este caso el administrador de gimnasio. Así que en ese sentido, si queremos querer trabajar una mañana entera el sábado, lo podemos hacer, así también el día domingo. En ese sentido tenemos harta libertad para usar el gimnasio. Perfecto. Lo que nos pasa a nosotros acá en Osorno. Aquí lo que sí tenemos es que tenemos rama femenina. Entonces ahí Ah, no, nosotros no tenemos. tenemos que nosotros buscar la forma de ser compatible ambas ramas. Nunca se llega a un consenso 100%, pero Sí, pues siempre está la complicado. voluntad. Y bueno, hubo ahí un tema que tocaste con respecto a la asistencia a entrenamiento y los meses o no que dejan de trabajar. Los últimos años, yo no sé si ha habido, no creo que no ha habido organización, pero los últimos años, por lo menos series menores, como que el calendario deportivo está bien marcado y como que uno trabaja de marzo a enero. De marzo a septiembre es Liga Saesa y de septiembre a diciembre es Liga de Desarrollo y en enero por lo general son los torneos de clubes que estos son por invitación y más o Exacto. menos las vacaciones en febrero. ¿Ustedes tienen proyectado adaptarse a ese calendario o ya lo hicieron o eso fue algo que ustedes planificaron o lo tienen ahí como en carpeta para lograr hacerlo? El año normalmente era así, se trabajaba por concepto Liga Saesa y después hay cambio de categoría y se trabajaba de septiembre a diciembre y enero entrenamiento y febrero descanso. El año pasado se descansó en la segunda semana de diciembre 15 días, volvimos en enero, trabajamos enero y febrero. Y en este caso, los profesores igual nos turnamos para tener descanso nosotros. Los chicos siguieron entrenando, pero nosotros igual los PF tuvieron semanas de vacaciones y igual tuve semanas de vacación. Y no estaba estipulado como regla, o sea, lo más seguro es que quizás este año vuelva a cambiar, en algún momento nos vamos a tener que sentar a conversar qué es lo más óptimo para los chicos. Bueno, yo particularmente igual traté de que ojalá aprovechar todo el tiempo que tenía en el verano, también por la necesidad de poder nivelar. Entonces, quizás el otro año no tengamos esa necesidad y nos podamos dar el espacio de descansar enero o febrero, dependiendo de cómo sea dependiendo de cómo se dé la liga para el otro año, porque a nosotros igual de alguna manera nos benefició haber trabajado febrero porque nos enteramos de que en un principio la liga era para una fecha de abril y después la adelantaron. Entonces, si no hubiésemos trabajado en febrero, hubiésemos perdido un mes. Pero eso no está estipulado. Seguramente lo vamos a conversar en algún momento cuando regresemos a las canchas. Ya, por lo menos por mi parte eso te quiero agradecer por Gracias. la presentación.
se nota que hay un trabajo y tiempo ahí invertido, y felicitar. Yo creo que con la cantidad de chicos que nombrabas, que es 21, que está abajo la escuelita con un 11, con un 9, que también le va a ir dando recambio y más proyección después del trabajo, creo que van por un buen camino. Muchas veces la liga, al ser competitiva, es media en el sentido de las proyecciones o de los resultados, a veces marcan, pero Sí, po. si estás en la línea de formación, yo creo que por la presentación que tú nos haces tienes muy claros los conceptos, y yo creo que vas por buen camino, así que eso nomás, agradecer y felicitar. Gracias, Pablo. Sí, bueno, para también agregar es que una de las cosas que también yo tenía claro cuando ingresé al club era de que tenía muy en mente de que todo el trabajo que se hiciera desde que al menos yo llegara o lo que se quería proyectar nuevamente partiendo de la base era que nos íbamos a demorar entre 2 a 3 años. Cuando me dijeron que iba a asumir esa categoría U11 y U9, tenía muy claro de que más o menos eso es lo que iba a demorar porque era más o menos la experiencia que tuvimos en el Deportivo Valdivia. Cuando estuvimos con Rodrigo en ese año atrás, fue ese tiempo más o menos que se demoró en que la escuelita tuviera una base propia y poder ofrecer jugadores competitivos en la 13 de manera más continua. Y que es algo más o menos que yo igual pienso que va a pasar. O sea, tal vez este año no vamos a lograr ser tan competitivos, pero de seguro que el otro año sí, y así vamos a ir intentando corregir. Y la idea es llegar a un punto en que podamos ser, tener claro de que somos candidatos a los 4 primeros. En este momento estamos trabajando para eso y esperemos estar en esa línea para poder en 2 años más o en un año más, no sé, poder estar entre los primeros. No sé si alguien más ¿Alguien más, quiere muchachos, con alguna preguntar. pregunta? César. Diga. Activar mi... No, o sea, yo creo que primero felicitar a Bitoco por la presentación, muy buena, justa y precisa, con mucho contenido, mucho concepto. Yo creo que lo mismo, bueno, más que nada, es importante que el club sientas el apoyo del proyecto, porque no es fácil desarrollar un proyecto de desarrollo cuando tú pensás en desarrollar, porque la mayoría de los dirigentes quieren ganar o quieren competir súper rápido, y llevar un proceso como lo estábamos llevando tú o lo llevamos en algún momento en el club requiere de años. Así que lo ideal es que el proyecto que está imponiendo, la filosofía que está imponiendo, sea respetada por los dirigentes y también sea triangulada entre los entrenadores que están ahí, pues, junto con Marquito. Y nada, mi pregunta va más que nada a... yo, yo conozco un poco la realidad de las ánimas, y la ánima en algún momento pasó igual que el Deportivo Valdivia, pasaron 7 entrenadores casi en 3 años, y eso obviamente repercute mucho en los chicos, en el club. En el CB igual, entre el año 2009 y 2012 pasaron como 7, 8 entrenadores, y también tuvimos ese tremendo vacío ahí con las 7 menores. Entonces yo creo que ahora las ánimas hace un año, 2 años ya está como consolidándose con su escuela, con sus entrenadores, y la ideal es que pueda seguir unos 6, 8 años más para que pueda tener un buen proceso de desarrollo. Y me preguntaba más que nada, porque aquí hay 3 entrenadores, ahora llegó el otro profe argentino que trabaja con la sub-11, 9, está Marco, que tiene Marco ya igual súper claro con su filosofía de trabajo. ¿Cómo logran en la planificación de ustedes 3 proyectarse en el tiempo? Porque cada uno obviamente tiene su forma, pero ¿cuál es la filosofía hoy en día del Deportivo Las Ánimas? ¿Para dónde es su norte? Si su norte es competir, no descender, o si su norte es desarrollar jugadores a la selección, su norte es reclutar y darle una opción a jugadores a la adulta, o masificar, digamos, y lo que te decía, masificar, hacer una línea de ojalá la gran base de todos los jugadores que compiten en Liga 6 sean de Valdivia o de la región, y que tengan que reclutar uno o dos. ¿Cuál es el norte, digamos,
de los tres, digamos, que están en este proyecto del club? Ya mira, aquí son varios objetivos que van englobando como uno. La idea en el mediano plazo es poder ser competitivo, es decir, poder meter las tres categorías, U13, U15 y U17, en lo que es la parte ya final. El año pasado, por ejemplo, Marco se vio en una situación donde quedó solo. Lamentablemente los profesores que estaban se fueron y quedamos dos, que era él y yo y otra colega más. No contábamos con preparadores físicos, entonces, claro, el objetivo del año pasado era no defender, gracias a Dios no fue así, y este año ya como pasamos como el primer envión, también era el objetivo es no descender, y seguir trabajando y poder ir supliendo este vacío, porque la verdad es que el vacío que se generó producto de esta cantidad de rotaciones de profesores fue bastante más de la que nosotros creíamos. Todavía vamos a seguir teniendo algunos coletazos y eso igual obliga a que este año el club reclute muchos jugadores en U15. La U17 siempre ha sido como bastante sólida, entonces no es tanto problema en esa categoría. Y la U15 todavía tiene vacío, la 13 que tengo yo todavía tiene vacío, entonces como en la 13 no se puede reclutar, en la U15 sí. Y este año como llegó un profe nuevo, la idea es poder, o sea, nosotros tenemos una línea de trabajo base que es poder ofrecer jugadores a la adulta. Y para eso tenemos que entregar toda la herramienta y poder ser competitivos. Y la idea es que ya el próximo año el tema del reclutamiento sea menos, que el tema de las categorías vamos a seguir compitiendo, poder meternos en playoffs sin tener este riesgo de descender y que los chicos de la U17 tengan posibilidades en el equipo adulto, lo cual es bastante complejo porque la transición de los 17 a la adulta igual al no tener una liga intermedia tampoco nos beneficia, por eso que una de las cosas que igual se estaba barajando era y se había puesto ojo en lo que era la Liga de Desarrollo que estaba promoviendo la Federación de Básquetbol. Eso lo estaban viendo ahí Marcos con los dirigentes. Eso fue antes de que entráramos a lo que es la pandemia. Si tú me preguntas hoy, el objetivo de este año al menos era mantener la categoría. Y los deseos personales de que cada categoría ofrezca jugadores a la selección regional. Una de las metas que yo tengo en este grupo es poder meter 5 o 6 jugadores a la selección regional, que para mí sería muy importante porque eso igual habla de que los chicos han mejorado y también habla de que de nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien. Y aquí nos vamos a demorar y esperamos que esta paciencia que de alguna manera queremos tener no nos perjudique en términos de resultados. El club en sí no nos ha puesto ninguna restricción y no nos está pidiendo que ganemos un campeonato en las menores. Entonces en ese sentido tenemos un colchón bastante grande solamente nos pide mantener la categoría, entonces es un objetivo que es bastante alcanzable al día de hoy y seguramente ahora cuando volvamos y cómo se reestructure la liga, quizás los objetivos van a cambiar y lo más seguro es que el otro año los objetivos van a volver a cambiar. Pero por lo pronto están como estos mini objetivos en el mediano plazo, o sea, poder meter jugadores a las selecciones regionales, poder ser competitivo y en el mediano plazo ofrecer jugadores a la adulta, tener una especie de recambio y que también el club entienda de que la base que también se está trabajando de masificar la pirámide U9 y U11, poder tener jugadores de casa. O sea, si tú te pones a analizar, hay muy pocos jugadores que se han formado realmente del club en el Anima. Hay creo que uno o dos. Y entonces igual es complejo porque finalmente la idea es que si trabajamos una sola línea es que ojalá uno o dos jugadores puedan llegar al adulto y que puedan jugar al adulto, no que estén sentados en la banca. Eso como a grandes rasgos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna preguntita? César. ¿Puedo hacer yo otra vez? Sí, claro, las preguntas que quieran. Oye, tú tienes al chico Bravo. ¿Cómo sí, maneja la frustración con Bravo? Mira, es un caso para los que conocemos la 13, ¿eh? Sí, mira, yo a él lo conocí hace muchos años atrás. Recuerdo que cuando estábamos en el CDB, y igual CDB era chiquitito. Yo recuerdo que él lo vi el partido, si no me equivoco, en un club que se llama Siete Ríos, acá en Valdivia, que tenía menor en ese entonces. Y no, verlo a él era
era terrible. A mí, de hecho, cuando tomé la categoría, uno de los más míos que tenía eso, era cómo voy a lidiar con él, porque el papá igual te genera, es una figura que te genera igual, o sea, no rechazo, pero igual te genera como algo. O sea, el año pasado y claro, el año pasado, principalmente en Liga Saesa, uno de los que se caía emocionalmente y a suelo era él. Y igual, lamentablemente, el profesor que estaba en el primer semestre igual tal vez no lo supo llevar y en vez de bajarle la ansiedad o ayudarlo, al final lo terminaba por dejar en el suelo. Entonces, igual Marco igual tiene su personalidad bastante fuerte, entonces traté de ver qué fue lo que hicieron ellos y qué es lo que tal vez no debería hacer yo para poder ir con él. Con él ocupé una estrategia distinta, traté de acercarme más a él. Me pasó en el primer partido amistoso que tuvimos en el verano que se frustró y se enojó y no me hizo caso y al final, claro, yo llegué al entretiempo y al final le tuve que poner mis términos, o sea, o me hace caso o toma sus cosas y se va. Tuve que tomar esa así de duro porque no me estaba escuchando y todo el resto de los chicos al final, claro, miraban qué reacción iba a tener yo. Entonces yo al final, en vez de retarlo ahí mismo, lo llevé al camarín y le expliqué que en el fondo me tiene que escuchar y que ya, y después en la semana avanzó, yo también traté de conversarlo mucho el tema de su estado de ánimo, porque no solamente le pasaba los partidos, en los entrenamientos me estaba pasando que retaba mucho a los compañeros, entonces yo también empecé a regular eso, a tratar de regular, buscando muchas estrategias, igual ahí debo reconocer que me ha ayudado mucho mi lugar de trabajo, yo trabajo en una escuela rural, donde en mi primer año de ejercer la profesión de educación física, tuve un caso de un chico que era muy violento, que le pegaba a sus compañeros, que le daba su rabieta, tiraba mesas, sillas, y yo era su profesor jefe. Entonces eso me ayudó mucho a contener. Logré adquirir herramientas para poder contener a chicos problemáticos que no lograban controlar su ira. Y en el caso de Sandor muchas veces él no lograba controlar su ira o sus frustraciones. Entonces eso igual me ayudó mucho a la hora de abordarlo a él, principalmente. Y yo encuentro que igual eso colaboró y hubo un punto de inflexión que creo que ha ayudado harto en su maduración, que fue el campeonato que tuvimos en Purranque, que se organizó no me acuerdo si fue en febrero, creo, y donde fuimos y jugamos la final con Osorno y él, de alguna manera, logró tapar todas esas frustraciones que siempre ha tenido y logró poder jugar tranquilo y poder disfrutar el juego. Y yo creo que ese fue como el punto de inflexión, porque de ahí para adelante ha tenido un cambio muy diferente, eh, tiene una mejor predisposición en el entrenamiento, me escucha más, antes me costaba que me escucha más, se comporta bien con sus compañeros, el campeonato que tuvimos en marzo igual lo vi mucho mejor, hubo una situación puntual nuevamente con Español, donde él se frustró porque no podía defender a un jugador, yo me acerqué a él, lo conversé, le pregunté y logré, normalmente en los partidos, ¿qué pasaba? Cuando él se iba a suelo, nadie lo sacaba al suelo, se iba, él podía entrar, pero era un fantasma en la cancha. De alguna manera logramos con los PF igual sacarlo de ahí y que él pudiese volver a jugar y que disfrute lo que estaba haciendo. Y ha sido un gran desafío porque ese es como mi caballito de batalla que tengo en la categoría, o sea, hemos avanzado, él igual ha madurado y es algo que también tengo que seguir potenciando, porque muchas veces él mismo me decía que él no se creía el cuento. Yo le decía, pero si tú ya eres un jugador bueno, pero él en sí no lo percibía, él no creía que era bueno. Él decía que era malo y se echaba para abajo y no, y se ponía a llorar en la banca y no era un caos poder llegar a él. Entonces es un trabajo bastante arduo y que todavía sigo trabajando o que voy a seguir trabajando una vez que volvamos en cancha. Creo que Byron tenía una pregunta. César, apaga la cierra, por favor. Sí, por acá, Víctor, primero que todo, felicitarte porque súper buena la presentación, súper clarito los conceptos, así que gracias. Y mi duda es con respecto a lo que estaba hablando recién, más que casos puntuales, ¿cómo manejan en general en el club el tema de la cabeza y la frustración de los chicos?
te lo pregunto porque me pasó el año pasado haber visto en Liga Saesa que algunas malas actitudes, algunas frustraciones de los chicos de la 17, al partido siguiente los veía en la 15 y al partido siguiente bajaba a la 13. Las mismas actitudes, las mismas posturas, las mismas... cuando se les cerraba, como dice, se les cerraba la ataca, pero empezaba, era un partido, una serie, después la otra y después la otra. ¿Cómo lo hacen ustedes? Si tienen un plan como club, algún soporte de un psicólogo, ¿cómo lo hacen como club el trabajo, más que temas puntuales, sino que como club general? Mira, como club general en sí, más como series menores. Bueno, cada categoría ha sido una isla y cada profe también ha ocupado estrategias distintas, porque no tenemos una estrategia global porque no nos ha funcionado de la manera global. Sí, el año pasado teníamos un psicólogo que trabajaba principalmente con U17 y U15. Pero ahí también se daba la lógica de que muchas veces los problemas que tenían los chicos en la parte mental venían de la casa. Entonces también teníamos padres que de repente, en vez de colaborarnos, nos tiraban más abajo porque como el equipo perdía, las dos categorías, U15 y U13 perdían, habían papás que en el fondo, en vez de alentarnos, nos tiraban más mala onda. Entonces eso igual generó que los chicos empezaran a cada uno a explotar porque no lograba la frustración de los partidos que eran, recuerdo el primer semestre eran derrotas por 20, 30 puntos, entonces era como, ya por cuánto vamos a perder hoy día, era como la sensación. Y entonces llegó un punto en que los chicos empezaron a manifestar mucho su frustración, terminaron los partidos, o sea, rompían en llanto en el camarín, en el fondo, bueno, Marco tiene su forma de hablar con cada uno, él los lleva a su oficina, conversa con ellos, con los padres. Yo trato de ser más, en algún momento era un poco más distante, trataba de bajarle mucho el tema al resultado, trataba de también yo no frustrarme con las derrotas, quizás eso igual, al menos a mí personalmente me ha ayudado, porque claro, ven que el profe no es que no le importe el perder, sino que en el fondo no es el objetivo para mí perder o ganar. Yo también unas cosas que he trabajado mucho con la categoría 13 es eso, que vamos a ganar, vamos a perder, pero no vamos a hacer ni menos ni más, porque no es lo que a mí me interesa. Yo les he dicho y siempre les hago ejemplo de que su formación va a durar 10, 15 años, y también a los papás también me he encargado de reiterarle una y otra vez que en el fondo a mí no me interesa ganar el fin de semana, me interesa que los chicos entiendan de que van a recibir herramientas y que probablemente estos 20 chicos, quizás en 5 años más, van a ser 10 los que están jugando los 17, porque nadie sabe qué va a pasar el otro año. Entonces, no tenemos una política general, sino que cada profe va implementando en función de las cosas. También así han habido problemas entre los mismos chicos y hay algunos que se han ido del club principalmente, y también nosotros igual ante situaciones así nos hemos juntado y hemos tomado decisiones de chicos que de repente en vez de ser un aporte al club, tiran mala onda o ellos mismos se preocupan de echar abajo a sus compañeros, entonces también se le han ido cortando o cerrando las puertas porque, como digo, o sea, esto de saber más o menos, y a mí personalmente me ayuda mucho el trabajar en un contexto vulnerable, porque en el fondo muchas de las conductas de los chicos son bienes de la casa, entonces cuando vienen de la casa es mucho más complejo cambiarle la mentalidad si el papá es así o la mamá es así, o a lo mejor la familia tiene problemas, entonces tratamos de ayudar dentro de las posibilidades. ¿Y cómo le hicieron con los apoderados? O sea, como tú contabas que ellos venían de la casa, ¿se dedicaron netamente a corregir a los chicos o también hicieron reunión con los apoderados y le pegaron su repasada también? Sí, pues o sea, ahí el caso de Marco ahí se preocupó de las reuniones, también dejar claro de la realidad en la que estábamos viviendo y hacer eso. Yo en mi categoría, la U13, también me junté con ellos y les dije que estas eran mis condiciones, así va a trabajar yo, así trabajo yo. Claro, al principio igual genera rechazo porque la categoría U13 venía en el transcurso de un año a haber cambiado 2 profesores. Tenían un profesor el año pasado, al principio de semestre, después pasaron a Marco y después pasaron a mí. Entonces, claro, o sea, eso va generando rechazo porque van cambiando constantemente. ¿Qué es lo que hice yo? Calladito, traté de hacer mi trabajo lo más prolijo posible y demostrando con resultados. Y ellos también lograron ver que habían cambios de actitud en los chicos, porque yo también
cada actitud negativa que hacía, yo la paraba al tiro, o paraba la clase, o los llevaba al camarín y ahí me los penqueaba. Y tratando también yo de regularme en el término de que en el fondo no retarlos a ellos. Ya, antiguamente lo hacía, llegué a un punto en que con los años dije que no, porque esa no es la forma de retar a los chicos. O sea, si ni los papás los retan a lo mejor a los chicos, yo que no soy nadie, vengo y los agarro, los retos, los entrenamientos, los retos. Sí, de vez en cuando les llamo la atención cuando andan haciendo tonteras y les digo, si ustedes hacen algo, tienen que tener claro que esto tiene una consecuencia. Entonces, si ustedes hacen algo que atenta al entrenamiento, van a tener que pagar una consecuencia. Y la consecuencia es pagar canchas o escalera. Claro, al principio no me creyeron. Y nos faltaban estos chicos que eran medios disruptivos y que hacían el gallito. ¿Qué pasó? Un entrenamiento que no me hicieron caso, los tuve casi 40 minutos haciendo escalera. Al próximo entrenamiento se les cortó a todos. Y ahí, de ahí de alguna manera logré poner como mi autoridad. Entonces al final yo les dije, yo no me voy a desgastar en retarlos, porque yo les dije, yo uso mi voz, no con ustedes, también tengo que usar la voz el día lunes en clase. Entonces, si yo empiezo a gritar en los entrenamientos y en los partidos, claro, yo voy a llegar a mi otro lado y no voy a tener con qué hablar. Entonces al final yo no voy a pasar ese mal rato, no lo merezco yo ni lo merecen ustedes. Y empecé a trabajar con ese tipo de psicología, de que todo lo que ellos hacen algo. Entonces ellos cometen algún error, dependiendo de que seando no sé, fue un error así, no tuvo mucha incidencia, lo dejo pasar, y si ya el error es muy reiterativo, pagan cancha. Y ahí voy variando, o pagan todos o pagan una, y ahí voy matizando, nunca voy como mantengo. Me ha resultado en parte, y hay otras cosas que también he ido a cambiar. Igual acá, los papás igual me hayan ayudado bastante en ese sentido. Hay varios papás que también han logrado entender, y por eso que igual lo puse en la presentación, porque siento que sin ellos no podría haber avanzado todo lo que he avanzado. Entonces en ese sentido tengo que darle el crédito a ellos. Vale, gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a agregar algunas cosas que anoté un poco de la presentación de Víctor, que yo creo que son importantes al momento de tomar categoría, y más, por ejemplo, en el proceso de Deportivo Las Ánimas, que quiere como empezar a hacer fuerte un poquito más menores. El tema de que muchas veces nosotros somos los que no entendemos con la flexibilidad de la asistencia. Tenemos muchos que vienen como con la escuela antigua, entonces si el chico no entrena no juega, o si no cumple las 3 o 4 veces de entrenamiento no juega. Y ese es un tema de conversación, yo creo que en varios de los clubes. Y también un poco la autocrítica, el no pensar que nuestra palabra es como la ley. Yo creo que esos como fueron dos frases que se me quedaron grabadas de la presentación, y que la encuentro súper importante para poder tomar una categoría así. Y a mí se me genera la duda, por ejemplo, en la 15 y la 17, porque tú muestras una presentación de la 13 y las categorías más chicas, y que la 15 y la 17 tiene el tema como del reclutamiento de jugadores. Y ahí me queda la duda, cómo es la recepción de los papás y cómo es la visión de los papás de los más chicos en la visión de lo que pasa en la categoría más grande. Bueno, hay tal vez una reacción dispar. Hay algunos que están a favor y otros que no, derechamente no les gusta esto de reclutamiento, porque la sensación inicial es que le están quitando el puesto a uno, y el otro argumento que han utilizado harto es que al final le estáis formando a los jugadores a los otros clubes. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos una mala experiencia con 2 chicos, o los chicos que llegaron el año pasado en la 15 no resultó, y esos chicos, 4 o 5 jugadores que llegaron en el primer año se fueron. 2 se fueron a mitad de semestre y los otros 2 se fueron a la final. Entonces, la sensación que quedó fue que se invirtió en jugadores que no dieron, entre comillas, el ancho, y que en el fondo, claro, depende cómo tú lo digas, o sea, venían en calidad de refuerzo, pero no eran refuerzos, o sea, eran jugadores que necesitaban seguir formándose, y que en ese momento el club no los necesitaba, o sea, no cumplían la necesidad de ese minuto. Entonces, claro, en el caso de los jugadores, bueno, los jugadores de la 15 igual han manifestado esa inquietud. No lo dicen verbalmente, pero uno se da cuenta porque les ve las caras.
La verdad es que yo no tengo mucha comunicación con los de la 15 y 7, pero yo sí me doy cuenta de sus caras. Es una cosa que ponen cara cuando ellos están. Igual es incómodo porque eso igual nos puede generar, si no hay un correcto manejo, que a lo mejor la relación humana entre ellos se ve afectada. En el caso de la 13, la verdad es que los de la 13, no sé, no, la verdad es que no, yo también he tratado de cuidar ese sentido, eso. Trato de cuidar mucho de que, por ejemplo, respetar su espacio de los entrenamientos. Nos pasó, por ejemplo, una vez que los chicos de la 15, los reclutados, llegaron un día tenían entrenamiento después, y uno de los chicos le hizo un tapón a otro, y ellos se levantaron estaban en la banca, se levantaron de la banca y tiraron la toalla, hicieron una tremenda parafernalia. Yo me enojé, paré la clase, los tomé, los reté y les dije, o sea, ¿con qué moral vienen a criticar a estos chicos si el año pasado perdieron todos los partidos? Y con eso, y después tomé a mi grupo y le dije, miren, ustedes no se preocupen por lo que hagan ellos, porque ustedes están formándose para evitar cometer errores como ellos. Y yo le dije, esas conductas yo no se las voy a tolerar. Lo mismo que si ustedes hagan eso a la 11, entonces trato de aislarlo un poquito y cuidarlo un poco del ambiente, porque igual ellos se dan cuenta, o sea, en las redes sociales dicen, ellos el año pasado perdieron, la mitad del grupo que tengo perdieron por boleta, partidos por 60 puntos, 40 puntos, entonces trato de aislarlo. Pero sí hay padres principalmente que no están de acuerdo con el reclutamiento, y algunos jugadores de la 15-7 lo demuestran, pero de manera como a través de los gestos. Muchachos, no sé si hay alguien, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si no, cerramos nomás. ¿Nadie más? Bueno, agregando un poco también a lo que mencionaste al principio sobre el tema de la asistencia, igual una de las primeras cosas que les dije a los chicos en el que fondo, si ellos quieren faltar, que lo hagan, porque en el fondo yo no soy quien para obligarlos a venir. Yo prefiero tener jugadores que estén por compromiso, no por obligación. Y les dije que si ellos tienen que salir porque o no quieren ir porque sencillamente no tienen ganas, ahí está mi número, tenemos un grupo de WhatsApp, me dicen, profe, no puedo ir, ellos me darán las razones y bien, no pasa nada, no me voy a enojar y tampoco los voy a castigar. Ahora, si estoy reiterativo, obviamente voy a entrar a conversar para ver qué está pasando, pero también darle la libertad de que ellos también tienen que tomar decisiones y lo que hacen les genera consecuencias, y que no va a ser una consecuencia por el partido, sino que en el fondo ellos van a dejar de aprender, que es lo que yo también transmito, lo que tú no ves ahora, no lo vas a aprender mañana, o sea, perdiste el contenido y no hay forma de que lo recuperes. Lo que sí, siempre me preocupo de que el día viernes, donde quiero que estén todos, ahí sí ojalá no falten. Pero sí trato de ser flexible, y ahora en clase, más todavía, porque los chicos, lamentablemente, el colegio muchas veces no compatibiliza con el deporte, entonces no los puedo condicionar a que no hagan una tarea o no estudien por una prueba para que estén conmigo. Ya en esto quedamos, muchachos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Invitado nomás entonces para el próximo jueves, César Barría del Deportivo Valdivia, le toca con categoría U15. Y el día martes tenemos técnica individual para los chicos en 2 módulos. Primero a las 3 de la 11 y la sub-13, mixto, y después a las 4:15, 4:20, el módulo de la 15 con la 17, a cargo de Luchito Rodrigo Puerto Vara y Patricio Pacheco de Punta Arenas. Buena, va a estar buenísimo eso. Exactamente. Sí, así que los afiches están listos, yo los voy a enviar ahora, se los voy a hacer llegar a cada uno, y de ahí nos preocupamos de enviarlo a todos los que podamos para el día martes. ¿Estamos? Nos vemos, Vale, chicos. a ponerse los cortos el martes, Eduardo. A ti Ahí vamos a estar te subiendo la presentación a YouTube.